¿Cómo se sentiría cualquier periodista?, decía nuestro colega. La verdad que no se puede hablar en nombre de otros sin consultarlos. Y esto, el hecho de que se instalen realidades, que se construyan sentidos de esta manera, me movió a tener esta discusión de vuelta con colegas que respeto, que nos antecedieron en este oficio, que son más grandes que nosotros y que además no trabajan en este canal, porque este debate tiene que ser aireado de alguna manera, y como no hay puentes que salten la grieta, bueno, los tenemos que construir de alguna manera. ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ale? ¿Bien? Bien, estamos acá con Noé. Reinaldo es compañero nuestro en Radio Con Vos, además ustedes lo conocen de Telefe y de toda su larga trayectoria. Rey, ¿vos creés que está en riesgo la libertad de expresión en Argentina? No, por supuesto que no, por eso no participé de esa solicitada. Me parece que puede haber episodios que generan algún tipo de malestar en algunos colegas, algún tipo de aprensión, sobre todo por quizás una historia que han tenido algunos con el kirchnerismo, pero la verdad que de ninguna manera se puede hablar de peligro para la libertad de prensa. De hecho, si vos haces un repaso rápido por los principales canales, para tomar el medio televisivo, ya que estamos en él, están la mayoría manejados o conducidos por gente que tiene opinión muy crítica del gobierno. Y la verdad que eso está bien, no está bien ni está mal. Creo que habla a las claras de que no hay una persecución, no hay un momento de censura. Yo creo que todo esto partió fundamentalmente por el episodio de las versiones que indicaban que podía haber algún tipo de acción judicial contra Luis Majul, que no, yo te digo, yo no lo tenía en el radar en absoluto. Yo me manifesté claramente sobre ese hecho. Creo que en todo caso lo que ahí se puede plantear es que lo que ha hecho Luis en cuanto a su relación con fuentes vinculadas a los servicios de inteligencia, en todo caso es mal periodismo. Yo no creo que haya ahí ningún tipo de responsabilidad penal, pero simplemente porque la libertad de prensa hay que entenderla como algo bien amplio, y si hay algún tipo de delito, el Código Penal lo tiene que marcar, pero usar fuentes de inteligencia no necesariamente es un hecho que implique responsabilidad penal para quien la usa, sí para quien emite en todo caso, pero claro, para quien la facilita. Ahora, Rey, buenas noches. Vos decías recién, en todo caso será mal periodismo. ¿Qué podemos hacer nosotros como periodistas para intentar que ese mal periodismo no sea todo el periodismo disponible, o no sea el periodismo más visible o más audible que pueda encontrar la audiencia? Mira, yo hace años que batallo bastante por este tema, he escrito bastante. Yo creo que a partir del 2008, cuando se recrudeció el enfrentamiento entre el grupo Clarín y el gobierno en aquel entonces por la 125, después por la ley de servicios audiovisuales, se generó una suerte de clima de guerra, de enfrentamiento permanente, y ese enfrentamiento, como suele pasar en las guerras, hizo que la primera víctima sea la verdad. Creo que de un lado y de otro se empezó a plantear la información no en base a fuentes chequeadas, no en base a la precisión, sino a ver cómo esa información afectaba al otro. Y esa lógica hizo que se degradaran muchísimo los productos periodísticos. Y esto no es para equiparar el gobierno con un gran grupo de medios, en este caso como es Clarín, sino porque me parece que en el medio estamos nosotros, estamos los profesionales, y la verdad que no importa qué pensamiento ideológico tenés, qué perspectiva tenés, ustedes la tienen, yo la tengo, todos la tienen, y tenemos miradas subjetivas. Ahora, lo que no se puede negociar, y que yo creo que se ha negociado en la Argentina por intereses políticos, por intereses económicos, es modificar los hechos. Es decir, podemos tener distintas interpretaciones de los hechos, pero manipular los hechos, modificarlos, y después de esto victimizarse, me parece que ese es el límite que deberíamos tener, independientemente de qué pensemos, ¿no? Rey, ahora en cualquier momento le incorporamos a Nancy Pasos, que también queremos que participe del debate. Estamos comunicándonos también en un ratito con Ernesto Tenenbaum, pero la pregunta es, ¿por qué si vos lo decís, todos tenemos una perspectiva política, todos tenemos ideas, las ponemos en juego, las explicitamos a veces, las decimos, pero no descuidamos los datos, que son los que permiten que la gente también abra su juicio? ¿Por qué a unos se los considera politizados o militantes y a los otros independientes?
porque eso es una construcción que ha sido muy exitosa, ¿no? Desde 2008 para acá. Es verdad lo que decís. Ellos hablan y habla la libertad de expresión, habla la libertad de prensa, habla el periodismo independiente. Sí, en todo caso, en tren de calificar se podría hablar de periodismo K y de periodismo M en todo caso. A mí no me gusta. Hoy, y después, a veces nos engloban a algunos de nosotros como que estamos en el medio, Corea del Centro y todo eso. Sí. Yo rechazo esas calificaciones, la verdad que las rechazo. A mí me gusta dividir en todo caso el periodismo entre el periodismo que trabaja bien y el que trabaja mal, el que trabaja rigurosamente, el que no traiciona los hechos a pesar de su ideología, el que no importa si a un funcionario le cae simpático o está más afín a sus ideas, si es un corrupto, no importa. A mí me parece que hay que romper con la doble vara, porque, a ver, vos podés tener tu ideología, yo de hecho la tengo, a mí no me da lo mismo que haga el Estado con la economía, que haga con los derechos humanos. Ahora, si un gobierno que tiene esas banderas tiene corrupción y tiene funcionarios corruptos, o negocia mal un acuerdo, o le da una obra a un amigo, y bueno, hay que denunciarlo, porque primero están los hechos, el compromiso que tenemos nosotros, si tenemos alguno con la sociedad, es un compromiso ético de decir la verdad, de contar lo que pasa. En Argentina está pasando un fenómeno realmente insólito. De pronto, una movilización, algo que no había pasado nunca hace 20 años, aunque también estaban los medios politizados, pero no pasaba esto. Si hay una movilización, por ejemplo, en Plaza de Mayo, a favor o en contra del gobierno, no importa, la ves en tapa solamente si eso coincide con la línea editorial del medio. Bueno, es delirante. Perdón, pasó con el caso del espionaje. El caso del espionaje fue a tapa de Clarín y La Nación el día en el que quitaron del medio al juez que les molestaba a los macristas imputados. O sea, fue cristalino eso, ¿no? Fue muy Pero no solo pasa con eso. El banderazo por Vicentín no estuvo en la tapa de Página 12. Es decir, acá no, por eso digo, hay que ser bien para este debate que yo, a ver, se está trabajando mal, estamos haciendo mal el laburo. Como si se hubiera podido tapar porque no esté en la tapa de Página 2 una movilización multitudinaria, ¿no? Claro, en ambos casos es ridículo, sí, claro. Por eso te digo, claro, y lo del espionaje es lo mismo. ¿Cuál es la idea de no publicar lo del espionaje en tapa, o darle la cobertura que corresponde? Después vos podés editorializar sobre el tema, vos después podés decir, esto no me gusta, los tipos lo hicieron mal, pero el hecho, no se puede vulnerar el hecho, que es lo que está pasando en la Argentina. Rey, la sumamos a Nancy Pasos, que quiero que se cruce con vos un ratito, y nada, y después te despido y sigo con ella. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Mirando. Ahí tenemos una especie de living virtual con Reinaldo en su biblioteca y vos en tu sillón. Nancy, y aparte estamos inmensos, al lado tuyo. ¿Viste? Espectacular, la magia de este estudio del segundo piso de C5N. A Nancy ustedes la conocerán, ahora escribe columnas dominicales en Infobae, conduce en Crónica, Canal Colega. Nancy, ¿vos crees que está en riesgo la libertad de expresión en Argentina? No, para nada. No creo que esté en riesgo. Yo siento que hay libertad de prensa, como lo hubo también durante el macrismo, y creo que como lo hubo durante todos los años de democracia, y hace 30 años que ejerzo esta profesión. Me parece, sí, digamos, que yo vi la solicitada, y la leí, la segunda solicitada. Me pidieron las 2 firmas y me negué a firmar las 2, pero me niego a firmarla, una porque no coincido, que fue la primera, y la segunda porque si bien coincido en los términos, me parece que no quiero contribuir, digamos, a más grieta. No deja de ser una solicitada de reacción a la anterior, y me parece que querría, digamos así, sostener esto que te estoy diciendo, que estamos en libertad de prensa absoluta, digamos, me parece que no hay historia con eso. Lo que sí creo es que el momento que estamos viviendo todos es bastante especial, y siento que hay algunos sectores del gobierno un poco sensibles por demás. Hoy, por ejemplo, la vicepresidenta reaccionó con un tuit ante el título de una noticia que tenía que ver con la deuda y cómo lo tituló La Nación e Infobae. Digo, me parece que no le hace bien, o sea, no le hace bien básicamente a ella, ¿no? Pero, digamos, no hace bien esta cosa de que el gobierno esté tan atento a qué decimos, qué dejemos de decir.
Sí. Mi recomendación básica es que dejen de leer los diarios, que no lean más Clarín y La Nación un rato. Sí, puede ser que sea la salida. Rey, te agradezco y te libero porque no te quiero detener más tiempo, pero es esto, ¿no? También a veces no ayuda el propio gobierno vistiéndose de sommelier de notas o retuiteando. Totalmente. O enojándose con una pregunta. No hay que enojarse, hay que responder. La verdad que hay que reconocerle a Alberto Fernández que da entrevistas bastante seguido. Claro, no hay silencio ensordecedor, como decía Majul. A cada rato, día por medio, una entrevista. Pero claro, por eso, al contrario, muchos dicen que lo critican porque habla demasiado con la prensa. Claro. A mí me parece que hay que entenderlo, hay que registrarlo, eso, porque es un dato positivo que se pueda preguntar. El problema nunca está en las preguntas. El problema en todo caso está en la falta de respuestas o en la falta de preguntas. Así que no, de ninguna manera podemos plantear que hay un cercenamiento de libertad de prensa. Hay episodios que pueden preocupar a tal o cual, pero me parece que bueno, tenemos que empezar a discutirlo. Así que bienvenido sea y te mando un abrazo, Ale, y a Nancy y a Noé. Gracias, Un beso, Rey. Gracias. Nancy, ¿vos creés que puede llegar a haber algún periodista o alguna periodista presa o preso durante el gobierno de Alberto Fernández, o que puede verse amenazada su vida porque gobierne el peronismo? No, desde ya que no. Si puede llegar a haber alguno preso o presa, digamos, tiene que ver con situaciones, digamos, que no tienen que ver con el momento político. Es decir, yo me niego a pensar que nosotros estemos por afuera de la ley, ¿se entiende? O sea, somos ciudadanos y como tal tenemos que dar respuesta. No tenemos fueros por ser periodistas. Entonces, si alguno se mandó una macana, tendrá que responder. Esto está claro. Yo creo que en realidad comprar información, entre comillas, de los servicios de inteligencia no es un delito. Coincido en ese sentido con Berbisky, que dijo, digamos, la verdad que la tipología forro no está dentro del Código Penal. Claro. Pero tampoco debería ser celebrada por la audiencia, digamos, ¿no? Bueno, pero la audiencia es libre, chicos. Ese también hay un tema ahí. Yo creo que en realidad uno tiene que ser seguramente libre para preguntar, también tiene que saber que cuando uno pregunta tiene una posición de alguna u otra manera tomada, que a vos no te pueden preguntar, o sea, te pueden preguntar cualquier cosa, pero siempre tenés que saber que en la misma pregunta vos estás dando a entender desde dónde estás preguntando. La verdad que el ejercicio del periodismo tiene un montón de cuestiones que son fascinantes. No me parece que sea parte de esto, de discutir con el poder. Yo el fin de semana recibí si se quiere, un cachetazo del presidente que salió a desmentir una nota que yo había escrito, y mi postura fue no responder, porque él es el presidente. Yo no estoy para discutir con el presidente, yo estoy para hacer mi trabajo, al cual defiendo, digamos, defiendo mis fuentes, pero me parece que en ese sentido este ruido que se da, digamos, entre la prensa y algún sector del oficialismo, etcétera, como antes se daba en otro sentido, no está bueno. Hay que calmar las aguas de todo punto de vista. Ahora, Nancy, vos decías recién que no querías alimentar de alguna forma el enfrentamiento o la grieta periodística, pero ¿cómo hacemos para dar la discusión como interesados en el tema? Porque somos parte, porque es nuestra profesión, porque también vemos que hay cierto maltrato a la noticia o al hecho, como decía recién Reinaldo. ¿Cómo hacemos para dar la discusión sin engrietar? Ahí veo por lo menos un callejón sin salida, ¿no? No, porque la das vos con tu público, yo con el mío, ganando audiencia, tratando de... Mira, yo te digo la verdad, yo hago mucho periodismo de periodistas, es decir, yo todas las mañanas a las 6 de la mañana me la paso de alguna manera tratando de separar la paja del trigo, de lo que dicen los grandes medios, de cómo se está informando y qué es lo que yo veo en cada uno de esos casos. La verdad, y tengo un público y una audiencia que la mitad es gorila, la otra mitad es kirchnerista, me putean los dos. Eso es muy sano. Claro, pero por eso te digo, me parece que es un ejercicio interesante. O sea, yo creo que se puede avanzar desde ese lugar. Uno tiene que tener en cuenta lo siguiente: si vos tenés una ideología, por ejemplo, más progre, como sería el caso nuestro, entre comillas, el de Rey, el del propio Ernesto, que creo que va a estar después, muchas veces
veces tu ideología o tu manera de ver las cosas no va a coincidir con la mayoría de los dueños de los medios. Y ahí es donde también se juega la independencia periodística, ¿no? Pero por eso te digo, y ahí también, digamos, tiene que ver, yo trabajé muchísimo tiempo en Clarín, con realmente yo trabajé en Clarín, trabajé en El Cronista, trabajé en Página, trabajé digamos, la verdad que creo que no me ha quedado medio, ahora estoy en Infobae, no me ha quedado medio por transitar a lo largo de 30 años. Y yo más o menos siempre pude mantener una determinada conducta y línea de lo que yo pensaba y de cómo ejercía mi profesión. Nancy, te mando un abrazo grande y gracias. ¿Hoy? ¿La perdimos? No la llegué a saludar. La cambiaron por Ernesto. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ale? ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos creés que está en riesgo la libertad de expresión en Argentina? No, dicho así no. En cualquier sistema de medios, de relación con el poder, hay problemas, hay conflictos, hay tironeos. Pero no. A mí me parece que hay algunos parámetros bastante objetivos para definir si la libertad de prensa existe o está amenazado, y esto es si hay medios que cierran, si hay persecución a los dueños de medios, si hay amenaza de cerrar medios, si hay periodistas golpeados, heridos, muertos, exiliados. Si querés, con una referencia un poco más cercana, si hay juicios públicos a periodistas en Plaza de Mayo, si hay dueños de medios amenazados, si hay campañas contra hijos de dueños de medios, si hay marchas con los periodistas como enemigos del pueblo con sus caras, afiches contra periodistas. Y la verdad que nada de eso pasa en la Argentina, ¿no? Y no solamente eso, si vos te pensás en la democracia en general y mirás el continente, la verdad que la Argentina es un país ejemplar en ese sentido. Hay alternancia, que pierde elecciones, reconoce Macri cuando pierde, reconoce Cristina cuando pierde, aunque sea por poquito. No hay presos políticos, por lo menos altos dirigentes como Lula. No pasa lo que pasa en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua, donde hay muchos, en Estados Unidos, donde hay realmente, o Brasil, donde hay líderes que son xenófobos, que son misóginos, homofóbicos. Vos ves el estado de la democracia argentina y el estado de la libertad en la Argentina, y hay tironeos, hay peleas, hay cosas que a uno le gustan, pero en términos de libertades públicas me parece que la Argentina desde hace muchísimo tiempo es un país ejemplar, por suerte, ¿no? Y milagrosamente, no sé a qué se debe, pero hemos construido una democracia sólida. Y Ernesto, ¿y cómo ves el debate que estamos intentando abrir acá respecto de justamente si existe la posibilidad de discutir con colegas que sí consideran que la libertad de expresión está amenazada por el gobierno del Frente de Todos? Mira, a mí me parece que todo lo que pasó en 2008-2015 generó una sensibilidad muy fuerte en todo tipo de colegas, y colegas que adherían más a la posición del gobierno respecto a los medios, en colegas que sufrieron mucho en esa discusión los embates del gobierno. Bueno, yo fui uno de ellos, y me parece, por lo que yo percibo, por lo que yo hablo con muchos colegas a los que quiero mucho, que hay una sensibilidad muy fuerte y una precaución de que no se vuelva a repetir, dado que en el actual gobierno está mucha gente que participó de aquel periodo. Y me parece que eso a veces está bien, que esté esa advertencia o esa sensación de alerta, pero también puede ocurrir que sesgue mucho la percepción de lo que pasa. Entonces yo prefiero, como debería ser cualquier periodista, tenerme hechos objetivos. Y los hechos objetivos, qué sé yo, por ejemplo, a mí me parece que lo que vivió Luis Majul en los últimos días fue una sucesión de situaciones que son muy incómodas y que no deberían ocurrir. Ahora, eso o lo que vivió Hugo Alcorada Mon cuando lo mandaban a seguir en la época de Macri, también me parece que son cosas que son realmente muy desagradables. Ahora, esos casos son casos que uno dice, bueno, a mí eso que pase no me gusta, pero eso no define la situación de la libertad de prensa en un país. De hecho, en todas las democracias hay periodistas que sufren momentos difíciles como los que sufrió Majul estos días, o sufrió Alcorada Mon, o sufrimos cada uno de nosotros en algún momento, y algunos lo dicen más, otros lo dicen menos, etc. Pero si vos me preguntás del sistema global, ahora, a mí me parece, yo soy un poco más viejo que ustedes, y entonces yo soy de una época donde todos, sí, te juro que sí, no parece. Lo que decía era que yo soy de una época donde uno dividía a los periodistas entre periodistas idóneos que no lo eran, que escribían bien, que tenían buenas notas, que podían dar una buena idea, o dividía a los periodistas ya con valores ya
más generales que los del periodismo, entre el que era honesto, buen tipo y no lo era, el que era buen compañero y no lo era. A mí no me gusta que los periodistas nos definamos por cuál es nuestra posición, nos dividamos por eso, por cuál es nuestra posición política, más cercana o más lejana del gobierno. Me parece que hay una cosa que está errónea y que tenemos que superar, que los tipos que somos buenos periodistas, que amamos este oficio, que somos honestos, tenemos que poder discutir estas cosas sin enojarnos tanto. Ernesto, decime. Gracias, se me fue el tiempo. Está hecho el punto y sí, es así, este programa es un soplo, ¿viste cómo es? Te agradezco mucho Yo tenía ganas de discutir, de charlar, pero bueno, será otra vez, dale. No, lo vamos a hacer en un living, porque este living virtual además está súper incómodo. Gracias en serio por estar ahí y queríamos tu palabra. Saludos, Sally, gracias a ustedes. Sos una referencia, gracias. Ernesto Tenem.